Cumplir 30 años en la Ciudad de México debería haber sido especial. Había planeado cada detalle, una cena íntima en mi departamento de la colonia Roma, mis amigas más cercanas, vino tinto y esa sensación de estar finalmente construyendo la vida que siempre quise. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, tenía mi propio espacio, mis propias reglas. Pero mi hermano Héctor tenía otros planes. Llegó sin avisar 2 horas antes de la cena, con 3 maletas y esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Mamá lo había corrido de la casa en Coyoacán después de descubrir que había vendido sus aretes de oro para apostar en las maquinitas. Necesitaba un lugar donde quedarse, solo unos días, lo juraba. Mi estómago se cerró. Héctor nunca eran solo unos días. Eran semanas de encontrar botellas vacías escondidas, de prestarle dinero que nunca regresaba, de mentiras que se acumulaban como la ropa sucia en su cuarto. Pero era mi hermano, y esa noche era mi cumpleaños. Le dije que podía quedarse en el sofá temporalmente, pero que tenía visitas. Asintió, prometió portarse bien. Durante la cena, mientras mis amigas y yo reíamos en la pequeña sala, Héctor apareció borracho, gritando que éramos unas fresas ridículas, que yo me creía mejor que la familia. Volteó la mesa con el pastel. Mis amigas se fueron incómodas. Yo me quedé limpiando betún de chocolate del piso, llorando en silencio, preguntándome por qué siempre terminaba así. Al día siguiente, Héctor desapareció temprano. Dejó un sobre en la mesa de la cocina con mi nombre. Adentro había una llave vieja y oxidada, y una nota con letra temblorosa. La nota decía que la llave abría un locker en la central de autobuses del norte. Que dentro había algo que me pertenecía, una disculpa real. No especificaba qué. Típico de Héctor, incluso sus disculpas venían envueltas en misterio y inconveniencia. Pasé la mañana debatiendo si ir. Tenía 3 proyectos con fecha límite, un cliente pesado esperando ajustes. Pero la curiosidad me ganó. Tomé el metro en Insurgentes, el vagón lleno de vendedores ambulantes y el olor a tortas y sudor. La central estaba como siempre, ruidosa, caótica, llena de familias cargando bultos y vendedores gritando destinos. Encontré los lockers cerca de la zona de sanitarios. La llave encajó en el número 47. Adentro había una caja de zapatos vieja, amarrada con mecate. La abrí ahí mismo, parada entre el bullicio. Dentro había fotos. Muchas fotos. De mamá cuando era joven, en vestidos coloridos que nunca le conocí. De un hombre que no reconocí de inmediato, pero que tenía mis ojos, mi nariz. Había cartas también, con matasellos de Guadalajara, fechadas años antes de que yo naciera. Y al fondo, un documento de adopción con mi nombre. Mi nombre completo, pero con apellidos diferentes. Sentí que el piso se movía. La gente pasaba a mi lado, indiferente, mientras mi mundo se hacía pedazos. No era hija biológica de quien creía. Y Héctor lo sabía. Si alguna vez has sentido que todo lo que creías saber sobre ti misma era mentira, si has vivido ese momento en el que tu vida se divide en un antes y un después, por favor suscríbete a este canal. Porque necesito que sepas que no estás sola en esto, y lo que viene después de esta historia te va a hacer entender por qué a veces los secretos que más duelen son los que terminan salvándote. Salí de la central como zombie, la caja apretada contra mi pecho. No recuerdo el camino de regreso, solo flashes, el metro atascado, una señora ofreciendo chicles, el cielo gris de noviembre sobre la ciudad. En mi departamento, vacié la caja sobre la cama y comencé a leer. Las cartas eran de mi madre biológica, una mujer llamada Rocío, escribiéndole a mi mamá actual, Elena. Le agradecía por cuidarme, por darme un hogar. Explicaba que había tenido que dejarme porque tenía 17 años, sin familia, sin recursos. Que trabajaba limpiando casas en Guadalajara y apenas podía mantenerse a sí misma. Que me amaba pero que no podía darme lo que yo merecía. Las fotos mostraban a una muchacha delgada de ojos enormes cargando a un bebé frente a una vecindad. Yo era ese bebé. Elena nunca me había dicho nada. Toda mi vida creí que era su hija de sangre. Héctor sí era su hijo biológico, eso explicaba por qué siempre lo defendía, porque lo perdonaba todo mientras a mí me exigía perfección. De repente todo tenía sentido, los comentarios de tías lejanas, las miradas extrañas en reuniones familiares, esa sensación constante de ser diferente. Llamé a Elena. No contestó. Le dejé mensaje tras mensaje, la voz rompiéndose, exigiendo explicaciones. Nada. Héctor tampoco respondía a mis textos. Me había dejado esta bomba y había desaparecido, como siempre. Esa noche no dormí. Solo miraba las fotos de Rocío, buscando pedazos de mí en su rostro. Pasaron 3 días antes de que Elena finalmente apareciera en mi puerta. Traía ojeras profundas y las manos temblorosas. Se sentó en mi sofá sin que la invitara, mirando el piso. Admitió todo. Que no podía tener más hijos después de Héctor, que conoció a Rocío en el mercado de Medellín donde ambas compraban,
que Rocío estaba desesperada. Elena y mi papá, que murió cuando yo tenía 5 años, decidieron adoptarme informalmente. Me registraron como suya. En ese entonces era más fácil, menos papeles, menos preguntas. Rocío aceptó con una condición, que algún día yo supiera la verdad. Elena prometió decirme cuando cumpliera 18. Pero cuando llegó el momento, papá acababa de morir, yo estaba destrozada, y Elena no encontró el valor. Luego pasaron los años y se volvió más difícil. Le pregunté por qué Héctor sabía. Bajó la mirada. Él había encontrado los documentos años atrás, rebuscando en cajas viejas para vender cosas. Lo usó como arma cada vez que Elena lo regañaba, que ella no era mi madre real, que yo no era su hija verdadera. Elena le rogó que nunca me dijera, y él prometió. Hasta ahora. Sentí náusea. Héctor había guardado este secreto como un as bajo la manga, esperando el momento perfecto para destruirme. Y si lo que acabas de escuchar te rompió el corazón tanto como a mí me lo rompió vivirlo, si sentiste esa rabia de saber que alguien de tu propia familia te traicionó de la manera más cruel, entonces dame tu suscripción. Porque lo que viene ahora va a mostrarte cómo el dolor más grande puede convertirse en el regalo más inesperado. Y lo había hecho en mi cumpleaños, de la manera más cruel posible. Le pedí a Elena que se fuera. Necesitaba espacio, tiempo para procesar. Ella lloró, me suplicó perdón, pero eventualmente se fue. Durante semanas, me hundí en investigación. Busqué a Rocío por redes sociales, en registros públicos, preguntando en grupos de Guadalajara. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Tal vez había muerto, tal vez se había casado y cambiado de nombre, tal vez simplemente no quería ser encontrada. La incertidumbre me carcomía. También dejé de hablar con Elena. Ignoraba sus llamadas, sus mensajes. Una parte de mí entendía su decisión, pero otra parte, la parte herida, sentía que toda mi vida había sido una mentira. Mis amigas intentaban ayudar, me invitaban a salir, me mandaban memes, pero yo apenas podía funcionar. Mis proyectos de diseño sufrían, los clientes se quejaban de retrasos. Una tarde lluviosa de diciembre, cuando la ciudad olía a tierra mojada y tamales, Héctor finalmente apareció. Estaba sobrio, delgado, con barba crecida. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Dijo que había estado en Querétaro, en un centro de rehabilitación que un primo le consiguió. Que llevaba 40 días limpio. Que lo sentía. Le pregunté por qué lo había hecho. ¿Por qué arruinar mi cumpleaños? ¿Por qué revelar el secreto de esa manera tan violenta? Su respuesta me dejó sin aire, porque estaba celoso. Toda su vida, Elena me había puesto en un pedestal mientras a él lo trataba como un fracaso. Descubrir que yo ni siquiera era su hija biológica, que Elena me había elegido mientras que a él solo lo toleraba, lo había destruido. La confesión de Héctor me golpeó de formas que no esperaba. Su dolor era real, aunque su manera de expresarlo hubiera sido terrible. Le dije que entendía su rabia, pero que no justificaba lo que hizo. Que había formas de sanar sin destruir a otros. Se fue sin decir más, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hermano manipulador que conocía, sino alguien realmente arrepentido. Esa noche, revisé nuevamente las cartas de Rocío. En una de ellas, mencionaba el nombre de la vecindad donde vivía, Santa María la Ribera, en Guadalajara. Era un detalle pequeño, pero era algo. Decidí ir. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar este capítulo o abrirlo completamente. Le pedí a mi mejor amiga Andrea que me acompañara. Tomamos un autobús un sábado en la mañana, con café aguado y conchitas de la terminal. Guadalajara nos recibió con cielo azul y calor seco. La vecindad Santa María seguía ahí, vieja pero resistente, con ropa colgada en los balcones y niños jugando fútbol en el patio central. Preguntamos por Rocío. Una señora mayor nos miró con desconfianza primero, luego con tristeza. Rocío había muerto hacía 5 años, de cáncer. Pero tenía una hermana, Carmen, que vivía cerca. Nos dio la dirección. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo dentro de ti necesita saber cómo termina este viaje, te pido que te suscribas ahora. Porque lo que estoy a punto de contarte sobre ese encuentro va a cambiar todo lo que pensaba sobre el perdón, la familia y lo que realmente significa pertenecer a alguien. Caminamos por calles estrechas hasta una casa pintada de amarillo con macetas en la entrada. Toqué el timbre. Una mujer de unos 50 años abrió, con los mismos ojos enormes que veía en el espejo cada mañana. Carmen lloró cuando le expliqué quién era. Me abrazó con fuerza, oliendo a jabón y café, diciendo que Rocío había hablado de mí hasta su último día. Que había querido buscarme 1000 veces pero que Elena le había pedido que no lo hiciera, que me dejara vivir mi vida sin confusiones. Carmen me mostró más fotos, me contó historias de Rocío, cómo le encantaba bailar, cómo trabajaba hasta tarde para enviarle dinero a Elena los primeros años,
como había guardado cada foto mía que Elena le mandaba. Me dio un álbum completo que Rocío había hecho, con recortes y notas. En la última página había una carta para mí, escrita poco antes de morir. Decía que su único arrepentimiento era no haber sido valiente, que esperaba que yo entendiera que todo lo había hecho por amor. Que Elena me había dado la vida que ella nunca pudo. Que yo era su orgullo, aunque fuera desde la distancia. Regresé a Ciudad de México diferente. Llamé a Elena y fuimos por café a un lugar tranquilo en Coyoacán. Le conté de Carmen, del álbum, de la carta. Lloramos juntas, finalmente sin secretos entre nosotras. Le dije que necesitaba tiempo, pero que no quería perderla. Ella asintió, aliviada. Héctor también comenzó a reconstruir su vida. Siguió en rehabilitación, consiguió trabajo en una imprenta, me visitaba cada 15 días. Nunca seremos la familia perfecta, pero ahora somos honestos. Mi cumpleaños número 30 se había convertido en el día que todo cambió, el día que recibí el regalo más doloroso y más necesario, la verdad. Mira, sé que llegaste hasta el final de mi historia, y eso significa algo. Significa que de alguna manera conectaste con este dolor, con esta búsqueda, con esta verdad que me partió en dos para después reconstruirme. Y si sentiste algo, aunque sea por un segundo, si mi historia te tocó el corazón, te voy a pedir algo que casi nadie hace pero que para mí lo significa todo: suscríbete a este canal. Es gratis, toma un segundo, pero para mí es la única forma de saber que no estoy contando esto al vacío. Es la única manera de seguir compartiendo historias reales, crudas, de personas como tú y como yo que están intentando entender esta vida complicada. Casi nadie se suscribe, en serio, y es lo único que necesito de ti. Dale al botón rojo, es lo único que te pido. Porque si mi dolor sirvió para que te sintieras menos sola, tu suscripción me ayuda a seguir adelante. Gracias por escucharme. De verdad.